¿Cómo lee usted las noticias? Cuando a lo mejor llega un periódico a sus manos o lo ve por el canal de televisión, ¿qué impresión es la que le queda? Quisiera invitarles a orar. Padre, gracias por esta hora. Gracias porque tú tienes respuesta absolutamente para todo y nos dejas claridad cómo afrontar cada situación, cada escenario, cada circunstancia que tenemos que ver, oír o leer. Señor, te pedimos en este día que tú despiertes en nosotros una correcta visión acerca del mundo que nos rodea, de las circunstancias y los escenarios con los cuales constantemente estamos lidiando o enfrentando. Y que nos des una perspectiva clara también de qué es lo realmente importante y qué esperas tú de nosotros para este tiempo como tus hijos, como el pueblo de Dios. Te bendigo en este día y te pido que abras nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Jesús no estuvo exento, mientras realizó su ministerio aquí en la tierra, de escuchar noticias que se dieron circunstancialmente, por decirlo así, mientras él desarrolló su labor ministerial. Tal es así que en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, hay un pasaje en que los religiosos de aquella época, particularmente el grupo religioso predominante que son los fariseos, lo interrogan respecto de una situación que sucedió precisamente durante este tiempo. Y estamos en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas. Y dice el versículo 1, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Hemos hablado en otras oportunidades acerca de que los galileos es una región particular, más bien hacia el norte de Israel, y no eran precisamente considerados los mejores ciudadanos dentro del territorio en aquella época. Y no en vano los religiosos, los fariseos, hacen una especie de relación entre los acontecimientos que están sucediendo y las cosas que le están sucediendo a este grupo particular de personas. El gobernante de aquella época es Pilato, y Pilato se caracterizó, entre otras cosas, por su nivel de crueldad y de maldad respecto a los ciudadanos que estaban bajo su gobierno, bajo su autoridad. Y aquí está esta situación en que no es claro, no hay otras menciones de este episodio en la Biblia respecto de cómo se dio concretamente, pero lo que sí sucedió es que Pilato habría ofrecido sacrificios a sus dioses, y en este episodio estarían involucrados hechos de sangre, hechos violentos respecto de este grupo particular de personas llamado los Galileos. Y ante esta circunstancia, a Jesús le preguntan, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué crees tú de esto? ¿Cómo lees las noticias? El versículo 2 dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? ¿Eso es lo que ustedes creen? Es una interesante pregunta la que Jesús hace, porque efectivamente eso es lo que ellos creen. En la mentalidad de aquella época había casi una correlación directa entre las dificultades, los problemas, los hechos de sangre, de muerte y de enfermedad y el estilo de vida de las personas. Por ende, lo que Jesús pregunta, a pesar de que lo pregunta, es un hecho para ellos. ¿Ustedes piensan que estos Galileos estuvieron involucrados en una de las noticiones de esta época, que tiene que ver con el gobernante de la época, porque ellos eran más malos, casi así como se lo merecen? Y es una pregunta que también podemos hacernos nosotros. Cuando leemos las noticias, cuando las escuchamos o cuando las vemos, ¿creemos que las cosas les pasan a las personas porque hay una especie como de merecimiento?
Algunos merecen morir más rápido que otros, algunos merecen vivir más rápido, o mantenerse, en vida más que otros. ¿Cuál es nuestra perspectiva respecto de las dificultades y de los problemas y de las situaciones que suceden? ¿Cómo enfrentamos los problemas en cierta medida? Es la gran pregunta. Jesús respondió ante esta mentalidad diciendo en el versículo 3, os digo no. No. Cuando Jesús responde, y cuando uno lee los evangelios en particular, y esta perspectiva también es toda la Biblia, hay situaciones en las cuales Él es muy claro. En todas las situaciones Jesús es muy claro, y Dios evidentemente también nos ha dejado su palabra para que tengamos claridad respecto de las circunstancias. Pero cuando hay preguntas que se entremezclan respecto de lo que nosotros creemos que debiera ser o no ser, en muchos aspectos como este particularmente, en que la mentalidad de los religiosos es, ¿ustedes creen que esta gente se merecía morir? La respuesta de Jesús es no. Continúa el versículo 3 diciendo, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y él mismo pone otro ejemplo, o aquellos 18, otra situación que sucede en esta época, ¿sí?, que habría sido también una noticia lamentablemente catastrófica. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Cuando leemos y cuando vemos las noticias y escuchamos lamentablemente ciertas situaciones de catástrofes, de accidentes, de muertes, de choques, en fin, ¿creemos que las personas les están pasando estas cosas por algún aspecto en particular? Incluso más, puede que en nuestro fuero interno digamos, ¿sabes qué? Se lo merecen. ¿Cómo estamos viendo? ¿Qué evaluaciones estamos haciendo de las cosas? Nuevamente Jesús dice, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Las distintas circunstancias por las cuales pasan las cosas no necesariamente tienen una correlación en cuanto a nuestra evaluación de aquellas cosas. Dicho en términos sencillos, no necesariamente porque a alguien le pase algo malo, quiere decir que se merece aquello, o si en algún lugar o en algún sector ocurre un accidente, una muerte, un atropello, como se ha escuchado a lo mejor por estos días, no necesariamente es que esas personas merecen morir más que otras. El apóstol Pablo trata este aspecto en su carta a Timoteo, en 1 de Timoteo, capítulo 5, los versículos 24 y 25 dicen, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Por qué algunas personas perecen antes que otras? ¿Por qué algunas personas sus malas obras aparecen y otras quedan impunes, pareciera a nuestro entender? Lo mismo sucede con las buenas obras. Hay buenas obras que se manifiestan y son conscientes y de las cuales sabemos. Pero hay otras buenas obras que se hacen en absoluto anonimato, de las cuales no tenemos idea, pero se realizan. Y no necesariamente aquellas obras tienen la retribución que deberían merecer. No necesariamente a las personas que hacen bien su labor, que son buenos cristianos, por decirlo así, les va mejor que a aquellos que hacen mal las cosas, incluso a ocultas, y no necesariamente por eso les va peor. La mentalidad de aquellas personas en aquella época era evidentemente que aquellos judíos que o trabajaban para el gobierno
o trabajaban para la autoridad, se merecían la muerte, porque eran traidores. Había un grupo particularmente violento, los celotes. Los celotes creían que la liberación del Imperio Romano tenía que ser por la fuerza. A diferencia de los fariseos, que esperaban también la liberación de ese gobierno opresor, pero no lo creían por la fuerza, sino que esperaban la venida de un Mesías, de un Redentor, que volviera a Israel a la época del rey David, su mayor esplendor, pero a través de una acción espiritual. Por esa razón Jesús no cumplía sus perspectivas. No podía ser el Mesías Redentor un simple hijo de un carpintero. Y para esta misma lógica, evidentemente, si estos 18 que murieron trabajando en esta torre para el gobierno, algunas Biblias agregan que la plata con que se les pagó a esta gente era plata que Pilato retiró del templo. O sea, estaban tomando las cosas sagradas de Dios para hacer pagos incorrectos. A la mentalidad de estos fariseos, eso decía, bueno, se merecen morir. Y de ahí que Jesús le dice, ¿ustedes creen que esto realmente es así? ¿Ustedes creen que así funcionan las cosas? Jesús es categórico al decir, no funciona así. Cuando Jesús dice una cosa, cuando Él da una respuesta, uno tiene que prestar atención. Pero cuando la respuesta se repite 2 veces y de la misma manera, ya no solamente hay que prestar atención. Hijos de Dios, esto es así. Tanto en el versículo 13, en Lucas capítulo 13, como en el versículo 5, Jesús da exactamente la misma respuesta. No. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La próxima vez que escuchemos, que leamos o que nos enteremos de algún desastre, de alguna calamidad, más que preocuparnos tanto acerca de las circunstancias, de cómo sucedieron las cosas, qué pasó, qué no pasó, creo que el punto esencial es darnos cuenta, ¿esta gente se habrá arrepentido? ¿Hay personas que se hayan arrepentido? ¿Habrán tenido la oportunidad de arrepentirse de sus pecados e invocar a Dios pidiendo salvación? Es una manera totalmente diferente de ver las circunstancias. El pasaje continúa en los versículos 6 diciendo, dijo también esta parábola, a propósito de lo que él está enseñando, corrigiendo y aclarando. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El ministerio de Jesús en Israel se desarrolló durante 3 años. No es casualidad que todo el mensaje esencial fue primero al pueblo de Israel. Esta semana he estado compartiendo en algunas células, en algunos grupos, acerca de Mateo 10, cómo el Señor le da instrucción a los 12 discípulos, diciendo, vayan primero a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por camino de gentiles no vayan ni a los samaritanos, no los visiten todavía. No es su tiempo. Primero vayan a los hijos de Israel. Jesús está a esta altura terminando su ministerio. Él lleva 3 años y no es menor que Él esté diciendo esta parábola evidentemente respecto de Israel. Por lo general la higuera tiene referencia con el pueblo de Israel, ¿sí? Y una higuera frondosa es un símbolo claro de prosperidad, de bendición, de sanidad. Sin embargo, en este versículo 6 dice que esta higuera de la cual él vino a buscar fruto, no había fruto. No estaba sucediendo precisamente lo que se espera.
En este mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, bien digo, el versículo 8 dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Jesús utiliza esta parábola para decirles: lo que yo vengo a buscar de ustedes y lo que se espera de ustedes es que ustedes se arrepientan. Es válido para los galileos, es válido para cualquier persona. Más que centrarse en las dificultades, en los problemas o en los desastres, lo que Dios está esperando de nosotros es que nos arrepintamos de nuestros pecados. Esta realidad que es propia del pueblo de Israel es absolutamente válida para nosotros en esta época. Es lo que espera el Señor de nosotros en la gran mayoría de los mensajes a las iglesias, a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, entre los capítulos 2 y 3. La palabra que se repite es: arrepiéntanse, vuélvanse a mí. Particularmente en la última iglesia, en el capítulo 3, en la iglesia de la Odisea. Él espera que se arrepientan, que cambien su mentalidad. Tú piensas, dice en el pasaje, que tú eres rico, pero yo te digo que eres un desventurado. Mira las cosas como realmente tienes que verlas. Qué importante es entonces considerar: ¿estamos dando frutos? Cuando el Señor viene a nuestra vida, ¿hay frutos? ¿Él encuentra frutos? Gálatas 5, 22 y 23 habla acerca del fruto del Espíritu Santo y estas 9 manifestaciones particulares de este fruto. ¿Están siendo notorias estas manifestaciones en nuestra vida? Y dijo el viñador, dice el versículo 7, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Al escuchar el mensaje de salvación, al escuchar la palabra de Dios, al estudiarla, lo que Dios espera de nosotros como cristianos es que demos fruto. Que nuestra vida no sea una vida pobre ni inútil para los propósitos de Dios. Muy por el contrario, que nuestra vida sea una vida fructífera en el Señor. No solamente para nuestro propio beneficio. Dios se va a preocupar, y creo que así lo hace, de cada uno de nosotros. Pero definitivamente lo que Él espera es que demos fruto. Esto que Jesús manifiesta en esta parábola respecto de lo que Él está viendo en Israel es absolutamente válido y actual para nosotros respecto de la iglesia. Hijos de Dios, hemos aprendido que el día del Señor se acerca, que Él viene por su iglesia, pero viene por una iglesia en bendición, viene por una iglesia fructífera, viene por una iglesia limpia, libre de toda mancha y arruga, una iglesia potente en el Espíritu, conocedora de su palabra, conocedora de su Dios. Si Jesús durante 3 años de ministerio que visitó a Israel se dio cuenta que hasta aquí no había recibido ningún beneficio, no había recibido atención, la atención que Él necesitaba, que Él merecía, la atención que su mensaje merecía, vale preguntarse: el Señor está llamando a nuestra puerta, Él está llamando nuestra atención. ¿Estamos nosotros dando el fruto que aquello corresponde? Definitivamente Jesús espera de nosotros que atendamos al mensaje. En Apocalipsis 3:20, Él dice que está a la puerta y llamo. En un estudio profundo de esta palabra, no es este mensaje para los que no creen en Él, el mensaje es para la iglesia en la Odisea. Es para los que se dicen ser cristianos, y Él dice: estoy golpeando la puerta de tu corazón, estoy llamando a tu vida. ¿Estamos prestando atención al mensaje? ¿O simplemente nos estamos, al igual que los fariseos, pendientes de las noticias de por qué esto pasa, de por qué esto no pasa?
de si tal o cual persona o tal o cual región o país se merecen o no se merecen lo que les está pasando. Estamos en un momento de mucha convulsión en todo el mundo, en todas partes. Las noticias están llegando por todos lados. Estamos teniendo, como una vez alguien me enseñó, un problema de infoxicación. Estamos intoxicados de tanta información. Por eso es importante que comprendamos cuál es nuestro norte y cuál es nuestra dirección. Si ustedes piensan, dice Jesús, que ciertas personas o ciertos países o ciertos grupos se merecen la muerte por sus obras, les digo no. Antes, todos tienen que arrepentirse. Y a ustedes, la iglesia, dice el Señor, estoy llamando su atención porque espero de ustedes que den fruto. Esto no es un mensaje cualquiera. Y tampoco puede ser inutilizado por nuestras mentalidades que a lo mejor dicen, no, esto no es tan así, yo tengo otra forma de ver las cosas. Fue válido para Israel y es válido para la iglesia. Dice los versículos 8 y 9. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año. Jesús se lamentó por Jerusalén, Jesús se lamentó por Israel, Jesús se lamentó porque habiendo Él venido, dice Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús se lamentó de la dureza del pueblo de Israel a no querer escuchar el mensaje. Sin embargo, intercedió al Padre para que les diera una oportunidad más. Durante 3 años estuvo haciendo su labor, particularmente aquí en la tierra y en el pueblo de Israel. Pero ¿qué fue lo tremendo? Que en la medida que el tiempo se acercaba, el tiempo en que Cristo sería sacrificado, se acercaba, la oposición aumentó. Y aun cuando Cristo se entregó por ellos y oró al Padre pidiéndole que les perdonara porque no sabían lo que hacían, más oposición y más dureza de corazón encontró. Parte de la labor que Cristo realiza a la diestra del Padre es una labor de intercesión. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él está intercediendo, tal y como aparece aquí en esta parábola. Déjale una oportunidad más, un tiempo más. Y vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Los frutos. Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Dios va a trabajar en la iglesia. Dios va a trabajar en tu vida y en la mía. Dios va a tratar, no nos va a dejar así tal cual. Dios no es alguien como cualquier humano que se queda impávido, que se queda de brazos cruzados diciendo, bueno, así son las circunstancias, eso es lo que... No, Él está pendiente. La iglesia persiste, la iglesia de Cristo se mantiene después de 2000 años de que su Salvador haya venido a la tierra. Única y exclusivamente por Él, por su Espíritu. Y le ha dado a la iglesia la capacidad y la responsabilidad de ser la luz y la sal del mundo, de la tierra. Si no cumplimos nuestra labor, tengan por seguro que es el Espíritu Santo que va a trabajar en la iglesia y nos va a inquietar y nos va a mover y va a trabajar en nuestras vidas. Una vez más. Porque el propósito de Dios es que demos fruto. Y el primer fruto y más básico es el arrepentimiento. Es el fruto esencial. El fruto del arrepentimiento. Sin embargo, el mensaje es muy claro.
Si diere fruto, dice el versículo 9, bien. Y si no, la cortarás después. En el año 70 después de Cristo, el emperador Tito vino sobre Jerusalén y la asoló. Y destruyó el templo. Y todo lo que se conocía de Israel y de Jerusalén hasta ese tiempo se acabó. El tiempo llegó. Dios vio al pueblo ante el mensaje de Cristo y al no dar fruto, la cortó. Llegará el día en que el Señor vendrá por su iglesia, por una iglesia limpia, por una iglesia santa, por una iglesia que le busque, que le ame, con frutos dignos de arrepentimiento, llena del Espíritu Santo. Y vendrá el día en que se dará el rapto de la iglesia. Y aquellos que no respondan al llamado, evidentemente se verán en gran problema. Este mensaje es demasiado claro y actual para no tomarlo en cuenta. Hijos de Dios, más allá de preocuparnos de todo lo que suceda a nuestro alrededor, nuestra preocupación central debe ser no desviarnos. Dios está llamando nuestra atención. Dios quiere nuestra atención. Dios espera que le obedezcamos, que nos arrepintamos de todo corazón, que le busquemos, que permanezcamos en Él y que demos fruto. Hay gente que lamentablemente todos los días está muriendo. Y ante las noticias, lo que debiera compungir nuestro corazón no es las circunstancias en que los desastres se dieron. Es decir, Señor, ¿estas personas habrán tenido oportunidad de arrepentirse? ¿Estas personas habrán escuchado el mensaje de salvación? Porque hay personas que no tuvieron tiempo para hacerlo. No es que no hayan escuchado el mensaje. Algunos dicen, bueno, yo antes de morir me voy a arrepentir. Antes de morir, yo voy a buscar a Dios. Pero al igual que estos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, ellos no tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Fue intempestivo. No lo vieron venir. Entonces, ¿qué se espera de nosotros? Primero, que cumplamos nuestra labor, que demos fruto. El pueblo de Israel fue examinado y no dio fruto, y en el año 70 fue cortado. Nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, se espera que evidentemente demos frutos. Frutos dignos de arrepentimiento y frutos del Espíritu Santo. Que cumplamos nuestra labor, que seamos la luz y la sal de la tierra, que llevemos su palabra, que preservemos su palabra. El día del Señor se acerca. El rapto de la iglesia es inminente, Maranata. ¿Estamos dando frutos del Espíritu? Quisiera invitarte a orar a este respecto. Amado Señor, gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos conscientes de cuál es nuestro papel, de qué es lo que debemos hacer, qué es lo que esperas tú de nosotros, qué es lo que deseas. Ven a tomar tu lugar en nuestras vidas. Hoy queremos entregarte nuestro corazón. Hoy queremos depender de ti, Señor. Somos conscientes que lo que tú esperas de nosotros es el arrepentimiento genuino y verdadero. Un arrepentimiento tal que también da frutos y que permite la acción del Espíritu Santo. Antes de volver al lugar en donde perteneces, a la diestra del Padre, le dijiste a los discípulos, no los voy a dejar solos. Les conviene, es más, les conviene que yo me vaya. Porque rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, el Espíritu Santo, que les enseñará todas las cosas que yo os he dicho. En el día de Pentecostés,
hubo un gran estruendo. Y todos los que estaban ahí reunidos orando fueron llenos del Espíritu Santo. Oficialmente la era de la iglesia comenzó. Y 2000 años después, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, sigue dependiendo de la acción del Espíritu Santo en sus vidas. El fruto del Espíritu Santo, la autoridad del Espíritu de Dios, el poder de la unción, sigue obrando en aquellos que se disponen de todo corazón como instrumentos preciosos en las manos de Dios, como canales amorosos de su poder, a ser usados para llevar las buenas nuevas. Y en medio de tanta noticia de desastres, en medio de tanta noticia de mal, de muerte, de dificultad, ser una luz de esperanza. En el nombre de Jesús, traer sanidad, restauración, libertad, llevar el mensaje de salvación, las buenas nuevas, el Evangelio. No confundirse, no enredarse, no llenar su corazón de amarguras, de angustias, de resentimientos, de divisiones, de contiendas, de glotonerías, de afanes, de codicias, de lujurias y placeres. Esa es la iglesia que el Señor ha venido a levantar. Y el día se acerca en que el rapto se dará. Este es el tiempo, Espíritu Santo, en que necesitamos alinearnos más y más a ti. Este es el tiempo, Espíritu Santo, en que necesitamos inclinar nuestro corazón más y más a ti. Abre los oídos de tus hijos, despiértanos a la realidad de tu persona, de tu presencia. Háblanos, no que nos quedemos en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias ideas. Líbranos, Señor, de ideas religiosas, de conceptos preconcebidos. Permítenos entender tu mover, permítenos comprender tu dirección y obedecer a esa dirección. Ven, Espíritu Santo, en esta hora, llena a cada uno de los que te invoca de sincero corazón. Despierta en nosotros un celo por ti, por tu palabra, por tu obra. Despierta en nosotros un celo por conocerte más. Líbranos del engaño, líbranos de la mentira, líbranos de los afanes. Libra a tu iglesia de divisiones, de contiendas internas y externas. Trae dirección a nuestra vida, trae claridad en nuestro corazón, trae también sanidad, Señor, sanidad al alma y sanidad al cuerpo. Te lo pido, Espíritu Santo, obra milagros en este tiempo, de tal manera que muchos respondan al llamado de tu palabra, muchos respondan al llamado de la salvación. Te pido en esta hora, Espíritu Santo, que tú nos visites, nos ministres en este tiempo, nos diriges, nos enseñes y hables a nuestro corazón. Toma tu lugar en tu iglesia, Espíritu Santo. Toma tu lugar en nuestras vidas, toma tu lugar en nuestras casas. Toma tu lugar en nuestras familias. Toma tu lugar, Espíritu de Dios. Te honramos, amado Jesús. Te bendecimos. Toma tu lugar. Toma tu lugar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.